Jesucristo de Nazaret. Hoy te voy a compartir tres cosas, hermano, hermana, familia que estás aquí y que ves en casa y verás la transmisión. Hago un paréntesis, no estaba preparado, pero un día, hermanos, yo vi una vez yo vi un programa, una predicación, y yo fui tocado y sanado de algo por una predicación hacía varios años atrás, y dieron santo y seña. Pues yo la tomé para mí, ¿verdad? Entonces siempre digo que verán la transmisión. Ya alguien me preguntó, porque mira, alguien comparte la palabra hoy y un hermano le escucha varios años después, y esa palabra se profetizó para ese hermano, hermana. ¿Por qué no está padre? Está padre como para el Señor no hay tiempo ni espacio. Entonces siempre hay que orar por los que van a ver y escuchar el mensaje. Amén. Jesucristo de Nazaret, ¿cómo nació? Estas temporadas estamos celebrando el nacimiento. Nadie tiene certeza de cuándo fue, pero como por estas temporadas, ¿verdad? Algunos dicen que a principios, finales de noviembre, otros enero, pero eso es lo menos importante. Jesucristo de Nazaret nació en condiciones, en una familia bien constituida, pero en condiciones de incertidumbre. El Rey del universo nació. ¿Por qué incertidumbre? Porque pues hasta José dudó, ¿recuerdan? Y el ángel tuvo que venir a anunciarle y dijo, pues, bueno, yo estoy parafraseando, hermanos, pues no es mío, ¿y cómo va a suceder? Y le dijo el ángel, tranquilo, esto viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pensaría también él, sus familiares y otras personas? ¿Qué pensarían de la legalidad? Nació en medio de mucha incertidumbre. También recordarán que Jesucristo, cuando niño, y María y José vivían en Nazaret. Por eso se llama, ¿qué? Jesucristo de Nazaret. ¿Pero dónde nació? Y yo esta mañana te quiero compartir que aunque vivía en Nazaret, nació en Belén, y se tenía que cumplir la profecía de que iba a nacer en Belén, ¿verdad? Que estaba escrito. Yo más de una vez me pregunté, ¿y qué hacían en Nazaret? Bueno, por el Espíritu Santo, a través del emperador de aquel entonces en Roma, César Augusto, y también menciona que había Cireno de Siria, ¿verdad? Era gobernador, ¿verdad? Y ellos vivían en Nazaret, y decretó un censo, el emperador, y en el censo, ahora todo es electrónico, pero antes era, vete al lugar de nacimiento para que te registres. Y a mí el Señor me contestó lo que por muchos años le pregunté, ¿qué hacían en Nazaret si nació en Belén como tenía que suceder? Gracias al Espíritu revelado a través de una gran autoridad, tuvieron que migrar de Nazaret a Belén, que son como 2-3 días caminando, entiendo, ¿verdad? Se cumple la profecía, aunque luego regresaron y creció ahí Jesucristo. Fíjense qué chistoso, a veces no nos detenemos a recapacitar eso. Era de Nazaret, pero gracias a lo que una autoridad mandó en el nombre del Señor, aunque no lo sabía, fueron, y el Mesías nació en Belén. ¿Y cómo nació? Como les platiqué esto del censo, pues Belén, de por sí había fiestas, pero luego por la migración y que mucha gente tiene que venir, pues se llenó, no había hospedaje. No había lugares libres para dormir. Es más, en el mesón donde llegaron, no lo dice la Biblia, pero se asume el lugar donde nació Jesucristo, de bebé, pues seguramente cuando nació, momentitos después, lo pusieron en un pesebre. Eso sí lo menciona la palabra. Los pesebres eran, me documenté un poquito porque pues yo nunca había visto un pesebre. Son los lugares donde les ponían aparentemente comida a los animalitos, ¿verdad? Para que ahí comieran, más que beber, que ahí comieran, que la comida no se saliera para otros lugares. Fíjense dónde fueron a poner a Jesucristo de cuando nace, en un lugar donde los animalitos comían. Ahí fue a nacer. Y yo digo, ¿qué acaso no había tampoco lugar en la casa? En la casa que tenía un establo con los animalitos, seguramente tampoco había comida, porque el dueño pues vio que María estaba embarazada. Todo eso es discernimiento mío, ¿eh? Y verdad que si tú recibes a alguien en esas condiciones y tuvieras un lugar, tú le dirías, no, usted que está embarazada tome este lugar y esta cama. Yo lo haría, ¿verdad? Y cualquiera que tuviera poca misericordia. ¿Por qué se quedaron afuera? ¿Por qué tuvieron al bebé afuera? Fíjense qué condiciones, el Rey del universo que encarnó en Jesucristo, en qué condiciones nace. Los papás emigrando una distancia para ir a empadronarse.
y luego por falta de lugar y en condiciones precarias, nace en un lugarcito y lo tienen hasta que poner en el lugar donde comían los animalitos. Y por si fuera poco, ¿alguien recuerda qué pasó luego que nació? El ángel le revela a José que se tiene que, porque quieren matar al niño, al bebé, y a todos los bebés de 2 años para abajo, ¿verdad? Por si fuera poco, a huirle a Egipto, que no estaba cerca, bastante más lejos. En esas condiciones nace el Rey del universo, que nos ama profundamente. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué naciste en esas condiciones? Tal vez no es en las mejores como un rey que vive en los palacios, ahorita vamos a llegar allá, pero ¿por qué en esas condiciones extremas de precariedad, verdad? Y la respuesta es que Él es Dios Todopoderoso, pero Él ama la sencillez, ama a los que se humillan, le gustan las cosas sencillas, le gustan las cosas simples, y nos pone la muestra para que ninguno de nosotros se envanezca, ¿verdad? ¿Y cómo fue la vida y la muerte de Jesús ya cuando creció? Pues sigue la historia de dificultades en la vida de Jesús. La palabra dice: los reyes y los poderosos viven en los palacios. Mira, Lucas 7:25 dice: ¿o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. Eso les dijo el Señor de Juan el Bautista cuando le preguntaban. El Señor revela cómo vive la gente que tiene poder y autoridad, y que a veces, no todos, porque Abraham tenía mucha autoridad, tenía muchos bienes y bendición de Dios, pero se humillaba. Pero el Señor revela cómo nos gusta vivir a veces en medio del poder, del entretenimiento, de la autoridad, de sentir que somos mucha galleta porque hemos logrado muchas cosas. Y Él, que es dueño de todas las cosas, mira cómo nació y cómo vivió. Eso nos tiene que enseñar algo, a mí me tiene que enseñar algo. Mi manera de vivir tiene que ser una manera sencilla y desapegada de todas las cosas. No dije que no las agradezca, y tú tampoco, pero desapegada. Jesucristo no tuvo un lugar fijo que dijeras: esta es la casa de Jesucristo, como tú y yo tenemos una casa, ¿verdad? O dos, y un cochecito, o dos. Alguien podría haber dicho: esta es la casa del Señor, esta es de su posesión. Iba de un lugar a otro llevando el evangelio. Y a mí también me hace pensar eso. Nos gusta a nosotros tener, establecernos, apegarnos y arraigarnos mucho también a nuestras cosas materiales que no tienen ningún valor. Llegamos sin nada y nos vamos, porque así lo estableció el Señor, ¿verdad? Hizo su entrada triunfal. Es un resumencito para no demorarnos tanto, ¿verdad? Y yo digo: Señor, ya cuando te iban a crucificar, recuerdan que unos momentos antes hizo su entrada triunfal a Jerusalén y le tendieron palmas, hojas de palma. ¿Y en qué iba montado? En un caballo fuerte, vigoroso, de esos que uno ve. ¿En un caballo? ¿En un qué? Y yo también le digo al Señor, bueno, yo les platico las preguntas que yo me hago, ¿verdad? Señor, ¿por qué no entraste? Yo decía hace unos años, ¿por qué no entraste en un caballo? ¿Por qué en un burro? ¿Por qué en un burrito? Pero luego aprendí que en aquel entonces, como hoy, el caballo era el medio de transporte, pues, de la gente adinerada, y todo un símbolo de fuerza y de vigorosidad, ¿verdad? Y el burrito era el medio de trabajo y de transporte de la gente que tenía poco o nada de posibilidades. El burrito era una herramienta de trabajo. Entonces yo digo: ahora entiendo, Señor. ¿Por qué no entraste en un caballo? ¿Por qué entraste en un burro? Una vez más, para hacernos notar que el Rey del universo, quiere mostrar sencillez, humildad, y le gustan las cosas sencillas. No le gusta la apariencia, no le gusta que nos creamos, no le gusta que pensemos que dependemos de nuestras fuerzas, de nuestro poder, y Él nos pone la muestra sentado en un burrito. Además, el burrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene también otras connotaciones. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam, verdad? Y yo digo también: ¿y por qué una burrita? Y el Señor habló, ¿verdad? Habló en una burra, yo lo creo, Murió como delincuente,
el Señor Jesucristo. Murió como delincuente, colgado y clavado como delincuente de un madero. Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, porque así estaba dictado en la ley, ¿verdad? Que en quien fuera malhechor y criminal tendría que morir de esa forma. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, incluso de los que vivimos hoy, que no vivimos en tiempos de Jesús, e incluso los que vivieron antes de Jesús. En la cruz del Calvario fueron clavadas todas las fechorías, todos los pecados y las transgresiones de los que vivieron antes y mucho antes, desde el principio de los tiempos, de los que vivieron en ese tiempo, de los que vivimos hoy y de los que vivirán. Así dice la palabra, que todas las transgresiones ahí fueron clavadas en la cruz. Pero murió como delincuente, sí, y hasta en medio de delincuentes, porque ¿recuerdan quién estaba a su lado? Dos delincuentes probados como delincuentes. Uno, y es un buen ejemplo, uno que aceptaba y se arrepentía, y el otro que no, que quería ser salvado, como siempre sucede, ¿verdad? En medio de malhechores, murió como malhechor y criminal. Y yo me imagino que durante el suplicio que tuvo, desde que lo llevaron al palacio, pues la palabra dice que se burlaron, le quitaron las vestiduras, le pusieron una corona de espinas, que debe doler mucho, hermanos, desde luego, que te entierren eso en el cráneo, ¿verdad? Pero es una forma burlesca de coronarlo con una corona de espinas, ¿verdad? Al rey que se dice rey le vamos a poner una corona de espinas. Y cómo le pegaron en su espalda y cómo lo escupieron, o sea, se burlaron, se mofaron, y murió como malhechor. Y aún en la cruz nunca maldijo a nadie, al contrario. Ese es su nacimiento. Fíjate en qué condiciones nació y vivió, y en qué condiciones su ministerio de casi 3 años, y en qué condiciones murió. El Rey del universo que encarnó, porque creemos en un solo Dios, ¿verdad? Que tiene 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los primeros capítulos de Juan, el primero sobre todo, en los primeros versículos, dice que eran los 3 y que era uno, que era un solo Dios, que todas las cosas creó y nada de lo que creó fue hecho sin Él. Pero habla de 3 personas. El Verbo habla en Juan, ¿verdad? Y luego encarnó en la persona de Jesucristo. Mucha gente nos preguntamos si ya existía Jesucristo. El Verbo ha existido siempre, encarnó en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y seguimos. El Rey del universo murió en vergüenza y en maldición. Llevó el mensaje de salvación, sanó enfermos, liberó personas de opresiones y cautiverios. Y aquí me detengo una vez más. Nuestras iglesias de hoy tenemos 3 cosas principales por hacer: llevar el evangelio, la sanidad en el nombre del Señor y la liberación de los oprimidos. Y a veces hay iglesias que nos quedamos en el paso 1, ¿verdad? Hay familias, hay ministerios que nos quedamos con llevar el evangelio, pero el Señor nos ha dado poder. Él tiene poder sobre todas las cosas. Nos ha dado poder para que en su nombre declaremos sanidad y en su nombre declaremos la libertad a los oprimidos. Amén. Pero Él vino a hacer esas 3 cosas en su ministerio. El Rey del universo no demandó de nosotros sacrificios de sangre, no ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aún no se había revelado la plenitud del Cordero, ¿verdad? Hacían sacrificios continuamente y una vez por año para santificación y perdón de los pecados. Pero Él hoy no nos demanda sangre, ni fue un tirano, ni ogro, ni buscó su propio bien, ni pleitesía por pleitesía, como hay otros dioses, falsos dioses. Y el enemigo mismo, ¿verdad? Demanda sacrificios de sangre. Por eso le gustan los abortos. Ya hemos platicado de eso, pero no me voy a detener, ¿verdad? El enemigo demanda sangre, demanda obediencia y al final te mata. Jesucristo no es así. Él dio su sangre por nosotros y ni fue tirano ni ogro. Al contrario, nos ama hasta el día de hoy profundamente. No quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Aunque lo hayas ofendido, ¿quién te creó? El enemigo no tiene poder para crear y dar vida a nada. Otro día veremos ese tema, hermanos.
El enemigo no tiene ese poder. El que te creó quiere salvarte porque te ama, no quiere que te pierdas. El Rey del universo es lento para enojarse y sumamente compasivo. Yo lo he visto en mi vida. Éxodo 34:6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. ¿Recuerdan toda esa escena? Hemos platicado, ¿verdad? Subió Moisés a que el Señor le dictara los mandamientos. Se estuvo unos días arriba y Moisés le decía: muéstrame tu rostro y muéstrame tu favor. ¿Se acuerdan todo eso? Y yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo algunas cosas sí, y a otras cosas le dijo: espérame, tú no me puedes ver porque morirías. Te voy a esconder. Es para que se enamoren de lo que viene ahí, ¿verdad? Éxodo 30, no sé si está en Éxodo 34, por ahí. Te voy a esconder atrás de una peña y yo voy a pasar, pero voy a poner mi mano, y cuando yo haya pasado, entonces ya te voy a dejar ver, pero vas a ver mis espaldas. Pero Moisés quería su gloria y su favor. Yo también la quiero así, ver su gloria, su favor. Éxodo 34:6 dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Él proclamó de sí mismo: Yahvé, Yahvé, el Dios compasivo y misericordioso, soy lento para enojarme, dijo el Señor, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Él sabe que es lento para enojarse y grande en misericordia y fidelidad. Por eso, si alguien duda: Señor, he hecho cosas terribles y ¿podrás perdonarme? Hermano, hermana, sí, el Señor perdona todo, solo quiere un corazón arrepentido. Y cuando viene arrepentimiento de Dios, hijo, la persona rompe en llanto. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A veces, siempre he dicho que a veces uno dice muchas palabras y no funciona nada, y el Espíritu de Dios en un instante llega a una persona. A mí me ha pasado, he tenido gente enfrente y nada más le digo: Señor, este ostión no se puede abrir. Yo oro, ¿verdad? No se puede abrir, y viene un momento de Dios y le digo a la persona: arrepiéntete. Y viene un arrepentimiento, y eso, yo no tengo el poder de hacer eso. Y empiezan a llorar, a llorar, a llorar. En estos días ministré a una persona por teléfono como bebé. Yo oía que hacía como bebé. A llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía: ya tengo que irme, ya tengo que ir. Y el hermanito estaba llore y llore y llore. Y dije: pues hasta que termine, que venga conciencia de pecado de todo, porque el Señor está lleno de misericordia y de fidelidad. Sí se enoja. Aquí dice, lento para enojarme. De que se enoja, ¿verdad? Y en la tierra Jesucristo volcó las mesas. ¿Cómo debía haber estado que volteó las mesas? Bueno, pues se enojaba, porque era 100% Dios y 100% hombre, pero es muy lento para que se enoje. Seguimos. Y restituyó por el sacrificio de la cruz otra vez nuestra relación correcta con el Padre, para que seamos perdonados y vivamos por la eternidad con Él. Yo creo que viene una vida tal y como dice la palabra, sin enfermedad, sin vejez, sin que se pudra, sin que nadie nos robe, con cuerpos nuevos que no van a sufrir, y son cuerpos gloriosos como el cuerpo de Jesucristo que resucitó y era un cuerpo glorioso. No vamos a hablar ahorita de esto, pero ¿recuerdas cómo atravesaba muros? ¿Y comió o no? Yo diría, pues un cuerpo glorioso, también lo pensé, pues no necesita comer, porque si no, entonces va a tener también que excretar. Pero pues eso no lo dice la palabra, pero dice que comió. Comió con ellos los pescados y atravesó muros y tenía las marcas de la cruz, pero era un cuerpo de otra naturaleza, glorioso, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener ese cuerpo glorioso. Yo lo sé, ¿verdad? Amén. ¿Qué clase de Dios poderoso que tú has oído hace este tipo de cosas? Mencióname un Dios de alguien, de alguna nación que haya hecho cosas aparentemente espectaculares, que haya creado todo, que tenga ese amor, que haya nacido en esas condiciones, que haya sufrido así, que se haya entregado así y que nos ama, y Dios está vivo. Dime uno que yo admiro. Hay mucha gente, ¿verdad? A Gandhi, a Buda, dice mucha gente. Dime un Dios que haga esta clase de cosas y además está vivo. Yo desde chico aprendí que Jesucristo está vivo. Yo vi unos milagros, les he contado, que a mí me conquistaron de muy pequeño. Jesucristo está vivo.
Y Él se mueve de una manera increíble, hermanos, todos los días. Pero Él busca corazones que tengan fe para creer que Él existe. Si alguien dice Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, hermanito, hermanita, espero que no esté aquí, ni sea familiar tuyo. Es una mala noticia para ti. Pero cuando tú crees que Él existe y tú le dices, yo así le dije un día en mi vida, Señor, si tú existes, revélate, revélate. Respetuosamente, ¿verdad? No me lo tomen a mal, pero yo le decía, revélate si tú existes. Y empezó a revelarse. Yo dije, órale, nuestro Dios es poderoso. Y viene la última parte que me gusta más. ¿Cuál es el mensaje del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo? Que, gloria a Dios, está resucitado con poder. Y es la parte que me toca. Abusados Raúl y Susana, porque cuando hice esto, pues pensé en ustedes. Yo hablé con ellos unos minutos y me conquistó su testimonio. Pero miren, debemos levantar altares de adoración en todos los lugares. Yo hace poco leí una lectura y yo no entendía. Le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tantos altares de adoración en el Antiguo Testamento? Comían y se juntaban y oraban, altares de adoración. Manifestabas una bendición, altares de adoración. ¿Recuerdas que juntaban piedras y para todo y hacían sacrificio, altares de adoración? Y se casaban y altares de adoración. Y yo le dije, revélame qué quiere decir los altares de adoración hoy, porque pues yo no me voy a poner a hacer piedritas. Y sí me reveló el Señor, pero ese es a mí. Yo les comparto mi testimonio. Los altares de adoración son lugares de adoración que se llaman iglesias. Pero ese soy yo. En el Antiguo Testamento, siempre que eran bendecidos levantaban altares de adoración. Pues hoy, Raúl y Susana y todos, deberíamos de levantar, a ver si Sabu, gracias. Hoy deberíamos levantar lugares de adoración en cada lugar donde se presente el Señor. Si en mi familia hay un milagro, ahí se debería de levantar un altar de adoración. Toda mi familia debería de congregarse, que lo hacemos cuando podemos, y adorar allí. Y esa iglesia doméstica va a empezar a crecer y a lo mejor se abre una célula. Así debería de suceder. Y si hay un lugar donde el Señor hizo un milagro, debería de levantarse otro altar de adoración. Una iglesia. El Señor te va a capacitar para abrir una iglesia, para levantar altares. Yo platico con mucha gente que me dice, hermano, yo tengo muchas ganas de servir al Señor. Y yo le pregunto, ¿y? Pues tengo miedo. Sí, yo también lo tuve. Sí. No estoy preparado. Sí, yo no estaba preparado. Tengo muchos inconvenientes. Sí, yo también tengo muchos inconvenientes. Pero imagínate si en cada lugar donde el Señor se presenta y bendice a alguien, hace una sanidad, bendice una familia, restaura un matrimonio, cumple el examen de admisión de los jóvenes, donde un joven es llamado, donde hay una relación rota que el Señor, o sea, si en cada bendición levantáramos un altar de adoración, habría iglesias adorando al Señor como los Oxxos. No quería decir el nombre, pero yo estoy impresionado. Y yo digo, así debería de haber altares de adoración en cada casa. Y si cada casa es una iglesia doméstica, abre tu casa para una célula, Raúl y Susana, porque se los dije ese día. Va el Señor a levantar altares de adoración. Y si en cada lugar se levantan altares de adoración, ¿verdad? El Señor viene pronto. Nuestro mundo cambiaría. No va a dejar de venir lo que esté establecido, pero nuestro mundo cambiaría. El altar de adoración es la presencia del Señor en nuestra vida para que se establezca su reino. Así dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Si buscamos en el Padre Nuestro, vienen 6 o 7 cosas muy importantes. ¿Lo has orado con calma? Porque uno empieza, Padre Nuestro, ya. Si tú y yo oramos el Padre Nuestro y te detienes, Padre Nuestro que estás en el cielo, y te sigues todo, hay 6 o 7 cosas muy importantes todos los días. Buscar su presencia, decretar que su reino venga pronto, decretar que perdonamos como nos ofenden, decretar que nos libre del mal y del malo, decretar que no nos falte el pan físico ni espiritual. Él nos ama profundamente, hermano, hermanito. Cierra tus ojos, ya estamos terminando. Vamos a dar tiempo para... Padre Santo, te damos gracias en este año que termina y en este último servicio del año, porque
Un día tuviste la ocurrencia de que el dueño de todas las cosas pensara en nosotros. Nos concebiste en tu mente, así dice la palabra, no lo estoy inventando. Nos concebiste en tu mente tal y como seríamos tiempo después, porque nos amaste, te plació poner en esta tierra, dentro del universo que tú has creado, te plació ponernos a nosotros, crear seres humanos a tu imagen y semejanza y darles libertad, no robotitos, darles libertad. Y nos equivocamos por la libertad de la que hicimos mal uso, y nos sigues amando, y ocurrentemente y en tu sabiduría eterna encontraste una forma de traernos otra vez a ti, reivindicados. Y había una única forma: que tú mismo, a través de tu Hijo Jesucristo unigénito y de un sacrificio una vez perfecto y para siempre, nos perdonaras y nos restituyeras y nos trajeras a ti, porque también tuviste la ocurrencia y la buena idea de que por la eternidad vivamos contigo. Hay mucha gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y dice que es increíble. Yo he tenido sueños, no hay más tiempo aquí, pero yo he tenido sueños de esos, y yo despierto y le digo: Señor, no hubiera yo despertado, esto es hermoso. Habla uno sin hablar, puede uno desplazarse. No les pretendo decir cómo es, hay gente que tiene muchos mejores testimonios, pero es un gozo, es una paz. Las palabras no son necesarias, ni el lenguaje. Uno lo percibe todo en un instante. El Señor llena todo. Ese es el amor de Dios por ti, por mí, hermanito. Si estás triste porque estás enfermo de algo, si estás triste porque las cosas no te salen, si estás triste porque ya estás grande, si estás triste porque tienes grandes pruebas, joven, no importa, porque tu familia, tu casa es un caos. Piensa que esto es temporal. Dice Pablo, esto es temporal y no se compara con la gloria venidera, con la eternidad de la gloria venidera. No te preocupes, todos pasamos pruebas, aflicciones, pero piensa que el Señor viene pronto y vamos a vivir y nos vamos a encontrar todos nosotros con el Señor por la eternidad. Eso es suficiente para dar esperanza a cualquier persona. Yo digo: Señor, si vivo, gloria a ti, pero cuando muera, ya la hice, hermanos. Ya voy al lugar que el Señor prometió y del que yo predico. No tengan miedo, que pronto vamos a estar con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos. Gracias por tu nacimiento de forma sencilla, por tu vida de testimonio y de poder, por tu ascensión y resurrección en el cielo, y porque vivimos una vida de poder y nos amas profundamente porque somos tus hijos. Gracias por este año, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, Rey del universo y dueño de todas las cosas. Amén. Amén.